quién hablas cuando estás solo? ¿De quién es la voz que escuchas en tu cabeza cuando estás en silencio? ¿Te has puesto a pensar qué es la voz de papá y de mamá? Hola, soy Elia Azulel, autora del Cazador de la Mente Subconsciente y creadora de la técnica de sanación Conciencia Azulel. Te invito a suscribirte a mi canal, a darle un me gusta, a compartir con personas que se puedan beneficiar de este contenido y a darle a la campanita para que te enteres cada vez que tengamos nueva información. Nosotros estamos acostumbrados a hacer en la vida cosas sin prestar atención por qué las hacemos y de dónde viene el origen de estas actividades o de estas acciones que tomamos. Una de estas actividades es el diálogo interno. Nos acostumbramos a tener conversaciones internas y nunca prestamos atención a lo que estamos diciendo. Simplemente lo dejamos en automático. Esas voces que nosotros estamos escuchando actualmente son simplemente grabaciones que vienen de nuestra infancia, grabaciones que vienen de la forma como nos hablaban nuestros padres. En este caso vamos a conversar acerca de papá. ¿Qué te decía papá acerca del trabajo? ¿Qué te decía papá acerca de las prioridades, de tener estructura? O aún más delicado, ¿qué veías a papá hacer en cuanto a las prioridades, en cuanto a la estructura, en cuanto a la producción, en cuanto a la protección? ¿Papá era ese papá protector? Porque esa vocecita que escuchas dentro habla de las imágenes mentales que grabaste durante la infancia, no de lo que te decía papá, de lo que veías hacer a papá. Porque nosotros aprendemos es de lo que vemos hacer, repetimos las acciones, no de lo que nos dicen. De igual forma, nuestros hijos aprenden de lo que nosotros les mostramos con acciones, no con palabras. Entonces es muy importante poder ubicar esta información que se está moviendo en mi cabeza, que está modificando mi comportamiento y que tiene a mi mente funcionando de cierta manera, basados en la imagen mental que yo tengo del comportamiento de papá durante mi infancia. Porque para yo poder cambiar la proyección que tengo afuera en cuanto a la prosperidad, a la productividad, a las relaciones con figuras de autoridad o a lo que es la estructura y la unificación en la vida, yo necesito cambiar la imagen mental que tengo de papá durante mi infancia. Y lo bonito es que es posible. Te sigo compartiendo en los siguientes videos. Te invito a seguir tomando conciencia en mi canal de Conciencia Azulel.